Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué delicia un nuevo miércoles aquí para ponernos a charlar, para que ustedes sepan de temas de psicología para el mundo entero, porque esto es el mundo entero, claramente, que es lo más importante, el mundo entero. Y hoy tenemos una gran invitada que repite, o sea, que llegó y dijo, oiga, yo quiero estar otra vez allá participando y enseñándoles, que ustedes casi no saben de esto, y yo, claro, de una, entre mayor conocimiento, pues muchísimo mejor. Y yo sé que ustedes la han visto súper activa en sus redes sociales, y nos propuso hoy este tema tan interesante, 5 pasos, 5 pasos para brindar atención en crisis a tus hijos. Hoy hablamos, con ella hablamos de psicología positiva. Estoy dando varias pistas para que ustedes digan, ay, ya sé quién es. Estoy dando varias pistas. Hablamos de psicología positiva y a veces los que no tenemos hijos encontramos diferentes situaciones que a veces uno dice, uy, pues quieto niño, quieto niño, pero pues no sabemos qué es el trasfondo que hay detrás de esa crianza, ¿no? De esa crianza positiva. Les cuento algo, el lunes estaba viajando para Chocó y estaba en el avión y atrás había un niño y cogió la puerta trasera y le pegaba así, ta, 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 ta. Y así fue todo el viaje y yo no veía que la mamá le dijera nada. Y cuando le dijo como que quédese quieto, el niño hizo, ¡ah! Y yo, ¡ah! Auxilio. Entonces fue como atención en crisis, pero para mí. Y estas situaciones a veces se dan porque uno no sabe manejarlos y yo creo que ni siquiera los papás o las mamás saben manejarlos. Entonces, por eso traemos con gran emoción, les presento nuevamente en su segunda salida en psicología a tu alcance, a Gina. Hola Gina, ¿cómo estás? No. Hoy sí me oye, hoy sí no fue la primera. Bueno, Gina, esta es tu noche. Mejor dicho, por favor, yo veo que ya está gente conectada. Por favor, salúdenos en el chat. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Desde dónde nos ven? Escríbanos ahí en el chat y háganos sentirnos aquí acompañados, por favor, porque es interesante también escucharlos. Gina, yo te dejo, voy a empezar a mover las redes, estoy aquí siempre muy atenta detrás de bambalinas y estoy en la espera de que nos empiecen a saludar por chat. Y bueno, gracias Gina por nuevamente visitarnos y bienvenida siempre. Sí, muchas gracias por aceptar y pues nada, sí, ya había estado acá, pero estábamos hablando de otro tema y hay un mensaje que yo quiero decirles antes de iniciar y es otras redes sociales que pues estén usando, digamos, ciérrenlas para que puedan enfocarse en esto. Es un tema, digamos, del que se tiende a pensar muchas cosas, algunas ciertas, otras no tanto. Entonces, digamos que preguntas que tengan, no se preocupen, que ahí poco a poco al final las iremos resolviendo. Entonces, al final hay una sorpresa muy especial que preparé especialmente para hoy y pues yo sé que algunos me conocen, otros no. Entonces, bueno, Valentina ya les contó un poco sobre mí, pero para los que no me conocen, mi nombre es Gina. Yo soy psicóloga desde hace más de 7 años y desde el año 2017 me dedico a educar en temas de infancia, de adolescencia, desde una mirada psicológica para que tú que tienes hijos aprendas a conocerlos, ¿sí? Entonces, ya somos una comunidad de más de 5,000 personas a través de diferentes canales. Y en el año 2017 decidí crear Psicoinfantil Adolescente, que así me encuentran en diferentes redes sociales. Y lo más importante que quiero decirles el día de hoy, y es que yo también he sufrido en algún momento de mi vida situaciones de crisis. Entonces, quiero iniciar contándote sobre mi historia personal con las situaciones de crisis, y es que cuando yo era niña, yo, digamos, para los que no saben, yo nací en México, ¿sí? Y cuando yo era niña, nací en un lugar que se llama Puebla, que queda a 45 minutos de la capital, y ahí temblaba mucho, y temblaba todo el tiempo. Y debo decir que a mí me daba mucho miedo y mucha confusión porque no entendía nada, ¿sí? Digamos que era tan seguido que temblaba que básicamente en el colegio siempre que sucedía algo así, nos sacaban al patio, digamos que eso hacía parte de la vida cotidiana de uno allá. Y recuerdo mucho que una vez estaba temblando muy fuerte y estaba en la casa con mi mamá, con mi hermana, mi papá iba a salir
y comenzó a temblar tan fuerte que los vidrios parecía como si se fueran a romper. Y digamos que ahí, me acuerdo que mi mamá y nos corría a nosotras para que estuviéramos más lejos de esas ventanas y yo no entendía nada, ¿sí? Y era muy difícil para mí y digamos cómo lo afrontaba, en realidad era lleno de confusión, lleno de miedo. Básicamente, pues como era niña, ahí hacía lo que poco a poco me orientaban mis papás, o si sucedía cuando estaba en el colegio, lo que dijeran las profesoras, ¿sí? Y con esto, digamos, quise iniciar hoy para decirte a qué podemos llamarle entonces esas situaciones de crisis, ¿sí? Puede ser, digamos, dos tipos de cosas que es bueno tener en cuenta. Podemos llamarle crisis a una situación conflictiva, ¿sí? Que produce una especie de desequilibrio, ya sea en uno o varios aspectos de mi vida, personal, familiar, escolar, laboral, social, afectiva, ¿sí? Y puede motivar a dos aspectos. Puede que produzca un cambio cuando yo veo esa crisis como una oportunidad, lo que dicen ahorita muchos, una oportunidad de aprendizaje, veo el para qué me está pasando, o cuando, digamos, se produce una ruptura, que básicamente ahí puede que simplemente es que la situación exigía que yo tuviera cierta reacción o ciertos recursos psicológicos que tal vez yo no tengo, ¿sí? Entonces hay como el desequilibrio se nota mucho más. Entonces esas crisis, ¿cierto? Pueden ser oportunidades. Entonces la pregunta sería, ¿oportunidades de qué? ¿De construir o de destruir? Y quiero que ahí en los comentarios me cuenten para ustedes de qué podrían ser oportunidades esas crisis. ¿Construir o destruir? Escriban ahí en los comentarios. Y digamos, mientras ustedes ahí comparten, quiero decirles que básicamente cuando a mí una crisis me destruye, me paraliza, es decir, me congela, es cuando ahí uno dice, Gina, me congelé, no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar, ¿sí? Nos bloquea, ¿sí? Digamos que es como si quedáramos en pausa mientras todo alrededor se mueve. Impide entonces que podamos revisar si contamos o no con esos recursos y ojo, cuando te hablo de recursos no hablo de recursos económicos nada más, sino aquí estamos hablando de recursos psicológicos, es decir, las estrategias de afrontamiento con las que yo cuento, ya sea porque las he ido adquiriendo por mis experiencias de vida o porque ya tengo cierta madurez para comprender más y mejor la situación, ¿sí? Entonces nos limita, cuando la crisis nos destruye, nos limita por completo, quedamos sin saber qué hacer, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando esas crisis pueden llegar a construirnos? Nos permiten crecer, ¿sí? Nos permiten aprender cosas nuevas, para que cada día podamos actuar mejor según las situaciones que se van presentando, ¿sí? Y quiero decirte que esto no es algo que vamos adquiriendo de la noche a la mañana, pero sé, y lo digo por experiencia personal, que nunca es tarde, ¿sí? Entonces, quiero que me cuenten, construir o destruir. Para ti, ¿qué es una crisis? ¿Es una oportunidad de qué? ¿No? Construir o destruir. Déjame ahí en comentarios y ahí Valentina nos irá compartiendo algunos. Y digamos que, ¿qué es importante? Tendemos a ver que solo las crisis, o tendemos a creer que solo las crisis es cuando, por ejemplo, hay una pandemia, hay un desastre natural, tal vez fui víctima de un evento violento. Pero digamos que no es, ese es un tipo de crisis que vamos a llamar crisis traumática, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dejan tal vez unas cicatrices a corto, mediano, largo plazo, que tal vez puedo manejar yo, digamos, solo, o tal vez ya requiere un manejo con un psicólogo que me apoye, ¿no? Pero hay otras crisis que muchos, digamos, no hablan. Y por eso es que yo muchas veces he dicho en redes sociales, y si me sigues, lo verás, y es, las crisis suceden todo el tiempo, porque no son traumáticas, ¿cierto? Son esas que te dije, pero cuando son normativas, es cualquier, digamos, situación que vivimos todos los seres humanos, es decir, es algo universal,
durante las diferentes etapas de nuestra vida, cuando somos bebés, niños, cuando somos adolescentes, cuando somos ya adultos jóvenes, adultos mayores, cuando estábamos en la vejez. Y digamos que esas crisis normativas cumplen un objetivo que nos ayuda a adquirir una habilidad. Por ejemplo, una muy conflictiva en muchos hogares, la adolescencia, de por sí es una crisis, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay muchos cambios en la forma de pensar, de sentir, de actuar, en mis emociones, ¿cierto? Que a la hora de la verdad, digamos, todos pasamos por ahí y nos van enseñando ciertas habilidades. ¿Cuáles? Digamos que depende de cada quien. Entonces, algunos ejemplos que quiero dar de esas crisis que vamos a llamar ahora, de ahora en adelante crisis normativas. El matrimonio, primer día de jardín, la llegada de nuevo hermano, cambios físicos en los adolescentes, terminar el colegio, el nido vacío, que es cuando yo dejo mi hogar para formar mi propio proyecto de vida personal, la muerte de un ser querido o viudez, el divorcio, la separación. Entonces, si te das cuenta, estas crisis normativas son situaciones que, si bien todos no vivimos todas, algunas las compartimos contigo e incluso con personas que están en otro lugar del mundo, ¿sí? Entonces, quise mencionarte algunas para mostrarte que son situaciones cotidianas que básicamente se van dando en ciertas etapas de la vida, ¿sí? Seguramente tú al leer has vivido una, varias o tal vez ya todas, y básicamente suceden por ser simplemente seres humanos, ¿sí? Entonces, son cambios esperados. Es decir, crisis normativas son situaciones esperadas que en algún momento iremos a pasar. ¿Listo? Hay otras que son ya más crisis traumáticas de las que hablamos ahorita. Entonces son inesperadas. Uno no sabía cuándo iba a pasar una pandemia, por ejemplo, ¿no? No sabíamos el día, el lugar, la hora. Exacto. Mira lo que dice Nail. Es una oportunidad de construir. Nos ayuda a reflejar nuestras fortalezas y debilidades, pero con una buena orientación y herramientas nos hace mejores. Claro, y eso es lo que vamos a mirar hoy. Muy valioso el aporte que nos da Luz. Y es, esas crisis traumáticas, de cierta forma, pueden ser de dos tipos. En ocasiones son planeadas por personas distintas a mí, por el ser humano, ya sea cuando hay algún acto violento, un secuestro, un acto terrorista, un robo, ¿sí? O por la naturaleza, los muy conocidos desastres naturales, la erupción de un volcán, los temblores como lo que te conté que yo viví, una inundación, un derrumbe, en fin, ¿sí? Si te das cuenta, digamos, y si estás en Colombia como yo, sabes que ahorita que es temporada de lluvia suceden muchos esos derrumbes, ¿no? Entonces, estas crisis, digamos, traumáticas pueden generar una cicatriz o un trauma a nivel psicológico, ¿sí? Que va a ser más nocivo o más negativo entre menos años o menor edad tenga yo cuando experimente esa situación, ¿sí? Básicamente por lo que ahorita Luz nos decía, no se cuenta con las herramientas de afrontamiento adecuadas, ¿sí? Y aquí quiero compartirte una experiencia muy personal y es mi experiencia con el volcán. Como sabes, las erupciones volcánicas es uno de esos desastres naturales. Y en el lugar que yo te dije, te conté que vivía, había cerca un volcán. Puedes buscar en internet, se llama el Popocatépetl. Y digamos todos los días hace erupción, así sea solamente de ceniza. ¿Y eso qué significaba? Que todos los días tienen que barrer los techos porque amanecen llenos de ceniza. Entonces, cuando yo tenía 10 años, yo casi muero por ese volcán, ¿sí? Porque yo comencé a enfermarme de los pulmones desde muy bebé. Y cuando llegué a los 10 años, me dio una gripe y se complicó y básicamente se me durmió de la cintura para abajo, es decir, no sentía las piernas, no sentía los pies, ¿sí? Y básicamente eso era porque no tenía casi oxígeno, ¿sí? Yo no podía respirar por mis medios. ¿Y cuál fue mi percepción de esa situación? Que quiero compartirte hoy de una forma muy personal.
Fue muy duro para mí. Yo a los 10 años casi me muero por eso, ¿sí? Por no poder respirar por mis medios. Debo decir que incluso recordar ese día como que me mueve muchas cosas. Recuerdo que yo veía a alguien vestido de negro en la sala que me estaba vigilando antes de que me llevaran al hospital, que me miraba. Y me acuerdo mucho del miedo que sentí en ese momento, porque sentía que me iba a morir, ¿sí? Yo le cogí muy fuerte la mano a mi mamá. Yo le dije, mamá, yo no me quiero morir. Y eso fue duro. Ella me dijo, no. Me cogió fuerte y no me soltó hasta que me atendieron. Me acuerdo que mi mamá me dijo, todo va a estar bien, eso no va a pasar. Pero en su cara noté que ella no sabía si sería así o no, ¿sí? Yo en realidad no supe cómo sacar ese miedo, esa tristeza, porque es bueno que sepas que uno no debe controlar las emociones, debe aprender a regularlas o gestionarlas. Ahí, digamos, me rescataron un poco de mis emociones, pero no las validaron. Digamos, se preocuparon a nivel físico cómo estaba, pero a nivel emocional no hubo ningún tipo de apoyo, porque obviamente no sabían hacerlo. Y yo seguí con ese miedo. Me acuerdo que mientras estuve hospitalizada, yo sentía mucho miedo, mucha incertidumbre, porque yo entendía en ese momento que la muerte era algo irreversible. Es decir, tú te morías y ya no había más, ¿sí? Eso, digamos, fue difícil. Fue, insisto, no te imaginas todo lo que me mueve al contarte eso. Y quiero aprovechar para que, si has vivido alguna situación traumática, con, abre tu corazón así como yo te estoy abriendo el mío, y si quieres compartirnos ahí, cuéntanos y hagamos comunidad, y poco a poco cada quien, digamos, lo vive de una forma distinta. Hay otra que quiero contarte, también para mostrarte más las crisis traumáticas, y estas es las que me refiero cuando digo que algunas son planeadas por algunas personas distintas a mí. Y es que me acuerdo cuando estaba en la universidad, estaba estudiando psicología, hace ya varios años. Yo salí de clases de hacer un trabajo en la universidad porque pues yo no tenía internet, no tenía un computador, tenía que hacer todos los trabajos por fuera, ya sea en el computador de la universidad o en un café internet. Que un café internet, si me estás viendo de otro país, es un lugar donde uno paga dinero y le alquilan un computador que tiene conexión a internet. ¿Listo? Entonces yo salí de clases a hacer un trabajo en el computador porque necesitaba un computador y averiguar algo en internet, ¿no? Entonces me acuerdo que ese día estaban en marchas a propósito de lo que está pasando ahorita en Colombia, y es, se supone que estaban a 3, 5 cuadras de donde yo estaba, pero comencé a oír un ruido, ¿sí? Un ruido que cada vez era más fuerte y cada vez oía más cerca. Debo decir que eso me puso muy nerviosa. Yo me acuerdo que tuve que caminar unas cuadras para venir aquí a mi casa, y al salir de ese lugar para venir aquí a mi casa caminando, comencé a sentir una molestia en la garganta muy fea. Así como cuando sientes que te va a dar gripa, pero más incómodo, como muy incómodo. Y comencé a ver gases lacrimógenos, ¿sí? Me di cuenta que por eso era esa molestia en mi garganta. Y ese ruido cada vez más cerca, más cerca. Me acuerdo que una hora después, mientras estaba en mi cuarto, yo oía cosas horribles, ¿sí? Y pues como no sabes, digamos, donde yo vivo es en una esquina, al frente de una avenida principal, y unos estudiantes de universidad le decían unas cosas horribles a los de la policía antidisturbios, que aquí en Colombia le llaman SMAT, y se escuchaban que tiraban papas bomba, que tiraban gases lacrimógenos, y se escuchaba muy duro porque estaban aquí afuera, ¿sí? Me asomé a ver qué estaba pasando y vi que comenzaron a enfrentarse.
se tiraban gases, papas, bombas, se gritaban esas cosas horribles fuera de mi ventana y eso fue muy difícil para mí, ¿sí? O sea, una cosa es ver eso en televisión, otra cosa es verlo al frente de tu casa y yo me acuerdo que el trabajo que estaba haciendo, eso quedó en pausa porque me recargué en la pared y me quedé congelada. No sé cuántos minutos fueron, pero yo sentí que fue una eternidad. No sabía qué hacer, no sabía qué decir, no sabía cómo actuar, nada. Quedé como un pedazo de hielo, congelada, ¿sí? Yo recuerdo que apenas supe qué era lo que estaba pasando, me quedé ahí en la pared, en silencio. Estaba encerrada en mi cuarto. Durante 15 minutos no supe qué hacer. Tenía mucho miedo, ¿sí? Sentí que algo malo iba a pasar. Emocionalmente me bloqueé. Literal, no supe cómo actuar, nada. Fue muy fuerte, por ejemplo, para mí vivir esa experiencia de esa protesta violenta y es qué enseñanzas, digamos, me dejó. Me acuerdo que mi mamá comenzó a tocar la puerta muy fuerte. Gina, pero ¿cómo está? ¿Está bien? Ábrame, ábrame, ¿no? La tocó hasta que abrí, hasta que salí, eso como que me ayudó como a reaccionar. Ella se aseguró que físicamente estuviera protegida, pero aquí quiero hacerte una anotación y es, nadie pensó en ese momento en mi estado emocional, ¿sí? Siento que por eso aún a veces al ver este tipo de situaciones, así sea en televisión, redes sociales, ¿sí? Es bastante fuerte para mí a nivel emocional. Como que si veo esa situación por un tiempo muy prolongado, como que comienzo a reexperimentar ciertas cosas. Y es como si de cierta forma estuviera viviendo nuevamente esa situación. Y fue difícil. Y que quise traerte estas experiencias hoy, tanto lo que me pasó con el volcán como vivir esa protesta violenta tan de cerca. Porque quiero contarte que las crisis traumáticas son experiencias difíciles, ¿sí? Que quedan grabadas en tus recuerdos. Especialmente si a nivel psicológico, es decir, de tu salud mental, no se aplican las herramientas adecuadas para que puedas afrontar y acompañar ese estado emocional que se experimenta en esos momentos, que es algo que muchas veces no nos educan, ¿no? No sabemos. Y pues la mayoría de las veces, papás, mamás, solamente se preocupan por la salud física, pero no por la salud mental, ¿sí? Entonces, miren, todos en algún momento pasamos por crisis. Las emocionales te dañan el alma, son durísimas. Entre una serie de factores que solo uno y nadie más que uno es el que decide si se hunde hasta el fondo o sales a la superficie. Sí, por eso es importante tener en cuenta irme nutriendo de herramientas, ¿no? Por eso estamos el día de hoy acá. Entonces quiero hablarte ahora de esas reacciones esperables según la edad. Y vamos a hacer un recorrido un poco rápido, por cuestiones de tiempo, pero digamos que es importante. En menores de 7 años, que lo tienden a llamar algunos expertos la primera infancia, para que lo sepas, algunos lo llaman el primer septenio, pero es lo mismo. Digamos que se evidencia algo que llaman regresiones. Te voy a decir ejemplos prácticos para que tú me cuentes si ha pasado con tus hijos en algún momento, llámese pandemia u otra situación. Gina, mi hijo ya dormía solo y ahora está durmiendo conmigo otra vez. Ya no usaba pañal, está volviendo a usar pañal. Ya controla sus esfínteres y no sé qué pasó, que ahora está volviendo a mojar la cama y a mojarse la ropa. No quiere que me vaya, ¿sí? Le cuesta separarse de mí y si yo no salgo a hacer las cosas, pues ¿quién sale? Le da ansiedad que me separe, él cree que no voy a volver, que me va a pasar algo. No. Ay, Gina, es que tiene más pataletas, tiene más berrinches, lo llaman en algunos lugares, tiene más,
¿cómo le llaman? Rabietas, pataletas, berrinches, ¿sí? Y no sé qué está pasando, ¿sí? Se le afectó la rutina de dormir, ¿sí? Digamos que eso, siento que está con miedo todo el tiempo, como asustado, como nervioso, ¿cierto? Eso, digamos, puede pasar en los primeros años. Ay, Gina, pero es que ahora todo me dice que no. Es chiquito y siento que quiere manipularme, ¿no? Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, de los 8 a los 12 años, 11 años ¿no? Aproximadamente, que ya es segunda infancia, preadolescencia. Ay, no, es que ahora me refuta todo, ¿sí? Anda rebelde, anda grosero, anda agresivo, me tira cosas, empuja, se congela, como que no me escucha, ¿no? Eso pasa mucho en casa. ¿Qué puede pasar cuando ya son más grandes en adolescentes? No, es que ahora pasa pegado al celular, como que se encierra en el cuarto, no quiere hablarme, no quiere decirme, no sé cómo está, ¿sí? Siento que nos hemos desconectado como papá e hijo, ¿no? Y debes saber algo importante y es, a mayor edad de tus hijos, más conciencia o más comprensión sobre la muerte. Miren lo que me pasó a mí a los 10 años. ¿Sí? Si hubiera pasado eso a una niña que tenía 2 años, pues percibe la muerte de una forma distinta. ¿Sí? Tiene un pensamiento más mágico. Pero digamos que es bueno que sepas. Si bien a los 10 años mi cerebro todavía estaba en desarrollo, estaba en formación, porque no había completado su formación, porque ojo, si no lo sabes, alrededor de los 24 a 28 años es que diferentes expertos dicen que se termina de formar el cerebro de los seres humanos, ¿no? Y mira lo importante que es esto, porque a veces le exigimos a esos hijos más de lo que incluso pueden hacer por desarrollo de su cerebro. Y este tipo de cosas y más varía según la edad, ¿sí? Digamos, quise hacer ahí como un recorrido muy rápido, porque básicamente tiendo a abarcarlo más en grupos de 3, de 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12 y adolescentes de 12 en adelante, pero por cuestiones de tiempo hoy no nos da. Digamos que iba a hacer ese recorrido y son cosas que, si te das cuenta, personas cercanas o tal vez en tu hogar han vivido con sus hijos en la pandemia, ¿sí? Y puede que la hayan vivido cuando murió un ser querido, cuando pasaron un evento difícil antes de la pandemia. Puede que lo viva más adelante, puede que lo estés viviendo en este momento en tu hogar, ¿sí? Entonces quiero que hablemos ahora de esos 5 pasos, ¿sí? Para poder acompañar a tus hijos en situaciones de crisis. Y es, básicamente esto es, ojo, no es una receta mágica, ¿sí? Va alineado a otro tipo de herramientas, pero es importante tenerlos presente y aquí te recomiendo comenzar a tomar apuntes. Si no lo tienes, ve, busca papel, ve, busca lápiz, comienza a dejar tus comentarios de todo lo que hemos ido hablando, experiencias que digas, ay Gina, esto que me pasó entonces es una crisis normativa, esto que me pasó entonces es una crisis traumática, ¿sí? Lo viví así, lo sentí así. Cuéntame por ahí y ahí iremos compartiendo experiencias juntos. Entonces el primer paso es contener, ¿sí? Ojo, contener, no controlar, ¿sí? Y entonces en contener, ¿qué es la idea? La idea es brindar un espacio seguro a mis hijos, ¿sí? Para que puedan expresarse. Pero ojo, si yo evidencio conductas nocivas, agresivas, que se autolesionan, eso lo reconduzco, es decir, si veo que comienza a golpear su cabeza contra la pared, no es que voy a dejarlo así porque Gina me dijo que eso es contener, no, sino que necesita golpear algo, entonces le doy algo que pueda golpear sin hacerse daño, una almohada, un peluche, un muñeco, ¿sí? Reconducir ese comportamiento, ¿listo? Porque es sano que se exprese. Ojo, la idea no es cortar la oportunidad de que saque lo que siente.
sino que lo saque, pero de una forma sana. Segundo paso, ojo, anota, calmar, ¿listo? Entonces, en calmar, básicamente, ¿yo a qué me refiero? Cuando hablamos de calmar es, bájate a su nivel. Si mi hijo, digamos, ya es adolescente, nos sentamos juntos. Si mi hijo es un niño de 5 años, pues me bajo físicamente, me arrodillo, me siento en el suelo para estar a la misma altura. Y digamos, esto tiene una explicación muy poderosa y es cuando tu hijo te percibe a una altura superior a ti, te percibe como una amenaza, ¿sí? Pero si te percibe a su misma altura o incluso a una altura inferior a él, ya el cerebro dice, ojo, no hay amenaza, ¿ok? Entonces es importante tener eso presente, por eso es que nos bajamos al nivel. No es, digamos, así porque se me ocurrió y ya, tiene una razón específica, ¿listo? Entonces bajarme a su nivel. Hablarle de forma tranquila y suave. Tranquila y suave no es esto, tranquila y suave no es esto, sino hablar normal, ¿sí? En un tono normal. Ni muy arriba, ni muy arriba que lo deje sordo, ni muy abajo que no me oiga, ¿sí? Ojo, y comencemos a revisar. En situaciones anteriores con tus hijos que han sido una crisis, ya sea normativa, ya sea traumática, reflexiona cómo le has hablado. Todo está bien, todo está bien. Y le grito. Eso va a hacer que su cerebro se active más porque va a sentir que hay alguna amenaza, algún peligro. No va a ayudar. Y lo mismo si bajo la voz. ¿Sí? Sin hablar en un tono normal, suave. Si necesitas ensayarlo, hazlo. Por ejemplo, una cosa es que yo te diga, ¡ay, qué día tan horrible! Y te lo grito. O que te diga, ¡ay, qué día tan horrible! O que te diga, ¡ay, qué día tan horrible! ¿Mm? Que digamos es importante, tranquila y suave, ¿sí? Entonces, importante ahí tener eso presente. Vocalizar. No es que hablo rápido y no me entendió nada. No, suave. No separando cada sílaba, así no, pero suave, que tenga la capacidad de entenderme, de escucharme, ¿sí? Y aquí quiero darte otra recomendación importante y es, no es que yo le hablo y mientras tanto estoy aquí, ¿cierto? En el celular, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No. Para que haya una conexión, tiene que haber contacto visual, contacto físico, presencia plena. Si yo estoy pegado a este aparato, ojo, no hay presencia plena. Mi presencia está con esto, ¿sí? Si es un niño, que es un momento de juego, ¿sí? Algo divertido para ellos, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente porque tenemos que, mi cuerpo tiene que estar orientado a él, no es que yo le grito en la cocina a ver Gina cómo está porque está pasando la marcha, no. Miren lo que dice acá Valentina. Mi profesor de 5º año me expuso gritándome que yo no sabía dividir, que me iba a devolver a 3º frente a todos. Me hacía desmayarme, aún sigo luchando con esto en diferentes situaciones. Qué importante es tener eso presente porque, miren, todos los hemos vivido y muchas veces nos faltó un acompañamiento para sentir poco a poco apoyados en esas situaciones y con sumar herramientas para situaciones futuras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paso 3? Escribe, informar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de informar, es, ojo, contarle a tus hijos qué pasó, pero aquí es sin mentiras. No es que, ay, supongamos, se murió la abuela. No es que, ay, no pasa nada. Todo está bien. Todo está perfecto. No, sin mentiras. Pero ¿qué pasó de acuerdo a su nivel de comprensión? Es decir, cuando, digamos, tiene menos de 5 años, su pensamiento es muy concreto, lo que significa que, ¿para qué le digo que hubo una lesión craneoencefálica en esto, en lo que estuve en UCI, que
trataron de hacer una reanimación cardiopulmonar, no, eso son muchas cosas enredadas que no va a entender. Amor, la abuela fue a comprar algo para almorzar. Pasó un carro y la abuela tuvo un accidente con ese carro. El médico está revisando a ver cómo está. ¿Sí? Cuando digamos todavía está viva. ¿Sí? Responder sus preguntas, ¿sí? Breve y sencillo. Breve y sencillo. Gina, yo como sé qué decirle, porque te va a preguntar. ¿Sí? Esa es una guía que yo doy mucho y pienso que es como clave y es, ¿qué es lo que necesitas saber? Lo que te preguntará. ¿Dónde está la abuela? ¿Cuándo vuelve la abuela? Más adelante, conforme sea un poquito más grande, dirá, ¿por qué no viene a visitarme? Quiero ir a visitar a la abuela. ¿Sí? ¿Qué digo? Entonces, lo que poco a poco me va preguntando, pero de forma breve y sencilla, sin la explicación así anatómica de todo lo que pasó, el procedimiento que le hicieron, no. Vamos a enredar las cosas, ¿listo? Sino de acuerdo a la edad, que es la explicación. Yo ponerme en sus zapatos, mis hijos no tienen por qué ponerse los míos porque, acuérdate, su cerebro está en desarrollo, ¿sí? Entonces, el paso 4, ¿cuál es? Normalizar, ¿sí? Entonces, la idea es comprender que tus hijos sean capaces de comprender que no es el único de la familia que se siente afectado. Gina, mamá también está asustada. Vamos a respirar juntas para encontrar la calma. Mi función es tenerte segura. El lenguaje de seguridad es clave. Vamos a hacer eso para sentirnos seguras. ¿Sí? Mamá está aquí contigo. Pero, ay no, cuando le decimos cosas, ay no, pero es que no pasa nada, como hoy decía en redes, ay no, pero es que no seas dramático, todo está bien, deja el drama, ojo, puede que para ti no sea un drama, pero si para tus hijos lo es, estén en la infancia o estén en la adolescencia, es porque ellos lo viven de forma distinta. Uno, porque tienen menos edad que tú. Dos, por consiguiente han vivido menos cosas como la que está siendo difícil para ellos asimilar. Por consiguiente, su caja de recursos para afrontar esas crisis tiene poquitas herramientas. No porque sea incapaz, sino porque poco a poco las va adquiriendo conforme vaya creciendo. ¿Listo? Y lo vayan apoyando, lo vayan orientando en casa. ¿Sí? Entonces, a veces tendemos a pensar, no, pero es que si yo le digo que estoy asustada, no voy a asustar a él. Qué importante es que sepa que ninguna de las emociones es mala, sentirla. Que mamá a veces también se siente asustada, que papá a veces también se siente asustado. Y que a partir de ahí es una oportunidad de que le enseñes cómo transitar por ese susto, por ese miedo, por ese enojo, por esa frustración. En fin, ¿sí? Es una oportunidad excelente para enseñarle eso. Desde cómo lo haces tú. Bueno. Quinto paso, consolar. ¿Sí? Y aquí digamos que ¿qué es importante? A través ya sea del juego, del dibujo, permitir que tus hijos integren esa experiencia a su vida, ¿sí? O de otro tipo de actividades que les gusta hacer. Y ahí es cuando le escriben a uno, ay, Gina, pero es que está dibujando cómo fue que atropellaron a la abuela. Y de por sí ya ha sido muy difícil para nosotros como familia, como para que le dé a mi hijo por dibujarlo. Yo le arranqué el dibujo y le dije, no hagas eso, no hagas eso. Ay, no, pero es que se puso a recrear con sus juguetes el accidente que tuvo la abuela. Y yo sé que es difícil. Pero debes saber que cuando son niños, a través del juego, a través del dibujo, van integrando esa experiencia. Ya cuando son más grandes puede que comiencen a hacer una especie de diario,
¿no? O otro tipo de experiencias que le ayuden como a sacar eso que siente. Y no está mal, porque mientras sea algo que le ayude, que no sea destructivo para tu hijo o para otros, pues, ¿qué tiene de malo? ¿A quién le hace daño eso? A nadie. Y sé que es un poco difícil y duro entenderlo, ¿cierto? Pero digamos, va integrando así esa experiencia de acuerdo a su edad. ¿Listo? Entonces, qué importante es tener eso presente. Cuéntame entonces, ¿cómo manejas tú en casa cuando tus hijos han vivido una situación de crisis? Quiero leerte. Y sé que tal vez me dices, Gina, es mucha información, ¿no? Cuéntame ahí. Yo voy a estar acá leyéndote. Yo estoy aquí pendiente a ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, ya sabes, puedes dejármela ahí en el chat. Dice, importante no invalidar las emociones de los hijos, claro. Y sé que tal vez muchos quedaron así. Es mucho, así como el tema de crisis, vivir crisis es difícil, hablar de esto es mucho más difícil porque le remueve a uno muchas cosas, ¿no? Y acá dice, tener calma, aunque es difícil en un momento de crisis, claro. Y por eso es que estamos haciendo este espacio. Entonces, sígueme contando ahí en comentarios y te voy a seguir leyendo. Y quiero contarte, llegó el momento entonces de esa sorpresa que quiero compartirte el día de hoy. Entonces, Valentina nos irá compartiendo por ahí el segundo link que te envié, Valentina, por favor. El que te envié hace poquitico. Entonces, quiero hablarte de primeros auxilios psicológicos en niños y adolescentes. ¿Qué es eso, Gina? Digamos que es un videotaller que construí el año pasado con todo el amor y ya estoy lanzando en esta tercera versión, donde ahí poco a poco vas a aprender de cero conmigo, de forma detallada, qué son las crisis, ¿cierto? Cómo acompañar a tus hijos según su edad, porque esto varía según la edad. Aplica para ti, mamá, para ti, papá, que no sabes nada de psicología, ojo, sin importar si tienes uno, si tienes más hijos, si están en la infancia, si están en la adolescencia, incluso si tus hijos han vivido situaciones de crisis previamente, ¿sí? No necesitas ningún conocimiento previo, ojo, ¿ok? No importa qué edad tienes, qué estrato tienes, qué nivel educativo tienes, si deseas aprender a acompañar a tus hijos en situaciones de crisis, esto que quiero compartirte el día de hoy es para ti. Y es que este taller que construí con todo el amor y siempre trato de nutrirlo cada día más para aportarte lo mejor de mí, está distribuido de la siguiente forma. Módulo 1, pues bueno, ahí vemos cómo funciona la plataforma, te comparto acceso al material extra, que hay unos bonus. Módulo 2, hablamos de crisis, cuáles tipos de crisis hay, la importancia del autocuidado, cuidarme para poder cuidar a mis hijos. Hablamos del cerebro, cómo se divide, tipos de cerebro, neuronas espejo. ¿Qué tiene que ver eso con las crisis? Tiene que ver más de lo que tú crees. Módulo 3, hablamos de algo que quiero contarte, que son los primeros auxilios psicológicos. Así como existen los primeros auxilios médicos, cuando tú aprendes a implementar los primeros auxilios psicológicos, saber qué son, qué no son, qué objetivos tienen, es una herramienta increíble porque yo muchas veces les he dicho que los psicólogos no están todo el tiempo disponibles para mí. Y si yo estoy actualizándome en temas de primeros auxilios psicológicos, voy a poder acompañar a mis hijos cuando vivan una situación de crisis, ¿sí? Por eso es que en el módulo 4 miramos cómo implementar esos primeros auxilios psicológicos que vamos a llamar a partir de ahora PAP en la infancia, según la edad de tus hijos,
teniendo en cuenta cuáles son las características de su desarrollo, cuáles son las reacciones que pueden tener ante situaciones de crisis, cómo aplicar esos PAP, módulo 4, entonces, cómo podemos aplicar. Entonces, ahí, de 0 a 3 años, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12, ¿sí? Miramos cómo aplicar eso, qué reacciones evidencian, cómo es su desarrollo en ese momento para tener eso presente y comprender mucho mejor a tus hijos. Por eso es que en el módulo 5 miramos cómo implementar los primeros auxilios psicológicos en tus hijos adolescentes, cómo podemos involucrarlo ante esos incidentes difíciles o críticos. Y en el módulo 6 vemos algunas recomendaciones importantes. Pero ojo, eso no es todo. Yo quiero apoyarte al máximo para que puedas brindarle esos primeros auxilios psicológicos a tus hijos. Y que puedas con ello cuidar al máximo la salud mental de ellos cuando vivan una situación de crisis. Por eso, quiero contarte que voy a incluir de forma 100% gratuita los siguientes bonos. Entonces, bono número 1, canal de Telegram, donde de forma exclusiva tú y yo estaremos en contacto y te estaré contando de actualizaciones, sesiones de preguntas y respuestas que habrá, clases extra en vivo donde estaremos hablando de diferentes temas relacionados. Bono número 2, cuaderno de apuntes para que tengas a la mano siempre que necesites repasar o consultar con tus hijos cómo aplicar esos primeros auxilios psicológicos, que es descargable en PDF. Bono número 3, cuaderno de ejercicios, donde nos servirá para comprender mejor cómo llevar a la práctica todo eso que vamos a ir aprendiendo en este taller, según lea que tus hijos, que también está en PDF. Los mismos pasos para los docentes, digamos que ¿qué es importante? Está enfocado en padres, pero los primeros auxilios psicológicos, cualquier adulto que tenga cerca un niño o un adolescente, es importante que si desea cuidar su salud mental, sepa cómo implementarlos, ¿sí? Si no, en eso es mejor no meterse para evitar, digamos, afectar más en ese momento a ese menor, ¿listo? Entonces sí, los docentes pueden aplicarlo. Bono número 4, audios con ejemplos prácticos, ¿cierto? Entonces, para que aprendamos cómo comprender mejor la forma en que aplicamos los PAP según la edad de tus hijos, que están en MP3. Bono número 5, que es uno que agregué en esta versión que me encanta, y es un ebook gratuito en el que te cuento sobre apoyo emocional en situaciones de crisis. Vamos a aprender juntos cómo el cambio inicia en mí como adulta, cómo puedo ser el traductor emocional de mis hijos y algunas herramientas que te brindo ahí para que logres esa gestión emocional de tus hijos en esas situaciones, que está en PDF. Y bueno, entonces, ¿qué van a recibir así rápidamente? 6 módulos pregrabados, acceso a un canal exclusivo de Telegram, cuaderno de apuntes, cuaderno de ejercicios, audios con ejemplos prácticos, un ebook de apoyo emocional en situaciones de crisis. Y quiero contarles que en condiciones normales este taller costaría $350 por todo el valor que trae, todo el amor que le he dado ahí. Pero yo quiero ayudarte, entonces no pienso cobrarte esa cantidad, ¿sí? Ni siquiera $100. Entonces algunos me dirán, Gina, entonces ¿cuánto voy a invertir? ¿Cuánto necesito invertir? Lo necesito, dime ya. Pero antes quiero hacerte unas preguntas. Y es, si este videotaller te permitiera conocerte para poder conocer a tus hijos, si te permitiera identificar y saber actuar ante los diferentes tipos de crisis, y si te permitiera saber implementar los primeros auxilios psicológicos según la edad de tus hijos, ¿en realidad valdría $350? Cuéntame ahí en comentarios. Mientras me cuentas, quiero contarte que hoy tengo una oferta especial por lanzamiento. Y es que hoy y durante 24 horas va a tener un costo especial de $35. Pero aún más, quiero darte más de mí, y es, como estamos de celebración en esta tercera versión, quise tirar la casa por la ventana, entonces va a quedar con un 30% de descuento. Es decir, va a quedar en $25. Entonces, ya sabes, ahí en la descripción, en el chat donde nos dijo ahorita Valentina,
vas a encontrar el acceso al videotaller Primeros Auxilios Psicológicos en Niños y Adolescentes. Y mientras me vas dejando por ahí en comentarios tus preguntas, tus inquietudes, tus experiencias de lo que hemos hablado hoy y de este videotaller, quiero responder algunas dudas frecuentes que me hacen cuando comparto este taller, que digamos brindo para que profundices más de este tema. Y Gina, ¿va a ser presencial? ¿Va a ser virtual? Ahorita con la pandemia, ¿cómo hago si estás en otra ciudad o no estoy en el mismo país que tú? Es 100% virtual, ¿sí? Gina, ¿cómo hago la compra? En el link, ya digamos ahí, simplemente tienes que llenar tus datos y automáticamente ahí escoges la forma de pago y puedes hacer la compra. Gina, ¿cuánto tiempo tengo para ver el contenido? Debes saber que vas a tener acceso ilimitado durante un año, todo el contenido ahí en la plataforma, para irlo haciendo a tu ritmo. Puedes hacerlo como una especie de Netflix mientras haces otro tipo de cosas, vas escuchando, vas ahí aprendiendo, guardas todos los recursos descargables. Gina, ¿puedo hacerlo con mi pareja? Sí, perfectamente pueden hacerlo desde un computador, desde una tablet, desde un celular, se conectan ahí los dos con un solo usuario y listo. Formas de pago, digamos que ahí hay distintas de acuerdo a tu país, no te preocupes por eso. ¿Tiene garantía? Sí. La garantía, digamos, que yo ofrezco es, si puedes pagar, revisas, y si sientes que vas aprendiendo eso, y si sientes que no va contigo, tienes 7 días luego de tu compra y se te hace la devolución de tu dinero si no te gustó, si no, digamos, si por algo no te pareció tan chévere, 7 ganan sin preguntas, sin nada. Gina, ¿da certificado? Sí. Cuando finalizas, se da un certificado, más que, digamos, para presentar en algún lugar, es más como la certificación que ratifica que estás comprometida al máximo para poder acompañar a tus hijos en situaciones de crisis. Y si hay un certificado que puedes ahí obtener cuando finalizas todo. Gina, ¿todas las clases son en vivo? No. Digamos que están grabadas, pero acuérdate, dentro del canal de Telegram te estaré contando cuando haga sesiones de preguntas y respuestas en vivo, cuando haga algunas clases extra que van a ser en vivo, ¿sí? Y digamos que preguntas que tengan sobre lo que hablamos hoy, sobre el taller, pues cuéntenme ahí por el chat y vamos a irlas leyendo en los minuticos que nos quedan ahí rápidamente. Oye, súper interesante de verdad. Me encanta saber que podemos tener herramientas. Digamos que una de las angustias que me da ser mamá, que todavía no soy mamá, es poder manejar, o sea, cuando yo veo un niño o una niña en crisis, no solo emocional o manejar alguna situación, yo digo, caray, a veces ni sé manejarme yo, como para arrancar con una responsabilidad de una vida. Y saber que podemos conocer herramientas y formarnos para esos momentos es supremamente importante. Por eso hay que invitarlos y voy a hacer ahorita la historia para que también se inscriban por la historia, se inscriban en el link que está en la caja de descripción y en los comentarios fijos, porque esta es la manera de empezar a desarrollar o aportar excelentes seres humanos a una sociedad, ¿no, Gina? Sí, y mira que, digamos, yo precisamente... yo hace mucho tiempo, digamos, estaba certificada en este tema de primeros auxilios psicológicos, pero con la pandemia comencé a darme cuenta que los papás estaban pidiendo a gritos herramientas, que no las tenían, ¿sí? Y que a veces, digamos, muchos psicólogos se las guardan en un cajón o en un certificado impreso y ya, para poner en un consultorio, que ojo, yo no tengo nada en contra de eso, pero ¿de qué sirve si yo no se las doy, ¿no? Y digamos que algo que me parece bonito de los primeros auxilios psicológicos, que muchos psicólogos, digamos, no conocen o no saben, es que uno puede, digamos, educar a las familias para que puedan ser agentes activos de cambio con sus hijos cuando viven una situación de crisis. Como yo decía hace rato, cuando mi hijo está digamos, se desbordó emocionalmente porque
por ejemplo, no puede salir porque afuera está pasando algo muy difícil, como por ejemplo los que están en Colombia, lo que está pasando en Cali. Entonces, digamos que no puede ir a un psicólogo, tal vez el psicólogo no puede venir, no se pueden tal vez conectar en línea por alguna cosa. Entonces, qué importante es, Valentina, y todos los que nos ven, que sepan que estas herramientas están a la mano, que existen, que pueden ir aplicando poco a poco, que yo muchas veces digo que no es que sea una receta mágica, hay muchas cosas detrás, por eso es que en el taller les contaba que hay algo que yo les hablo de las características propias de cada etapa de desarrollo, porque ahí es bueno comenzar a ver qué podemos, digamos, hacer y qué tendríamos que esperar, digamos, para más adelante, pero básicamente eso existe y con la pandemia, digamos, nació este taller que ahí poco a poco, digamos, sigo nutriendo y digamos de la mano de todo lo que me van diciendo, porque pues hay algo que no les dije y es, esto no va a servir solo mientras vivimos esta pandemia, sino cualquier situación de crisis. Si se dieron cuenta, pueden ser situaciones esperadas o inesperadas. Entonces, qué importante es estar preparados para eso desde antes. Y hay algo con lo que yo quisiera cerrar, Valentina, y es que yo, digamos, les tiendo a decir con una metáfora que eso es como si nosotros fuéramos ardillas comenzando a acumular nueces con tiempo para el invierno. Imaginemos que no es invierno, sino que es, por ejemplo, esa pandemia. Y supongamos que yo más o menos pienso que en algún momento puede pasar, pero no sé cuándo. Si yo poco a poco me voy nutriendo de herramientas para comenzar a aplicar con mis hijos, en ese momento ya, digamos, poco a poco, él como mi hijo y yo como papá, estaremos de cierta forma entrenados para ir poco a poco afrontando esa situación y que esa salud mental de ellos sufra lo menos posible, porque muchos aquí saben, lo estén viendo, digamos, en vivo o grabado, y muchos me han escrito que en realidad la salud mental de sus hijos ha afectado mucho por esta pandemia, pero con otras situaciones de crisis deben saber que también va a pasar, y yo no lo digo por ser dramática, ni mucho menos, pero es bueno estar preparados para ir educándome en cómo acompañarlos, ¿sí? Y que luego eso no caiga en otro tipo de cosas que son, digamos, maltrato, ni nada de eso, sino darnos cuenta que, digamos, existe esto y podemos hacerlo para entender a esos hijos y poder acompañarlos también en estas situaciones. Sí, Gina, de verdad mejor dicho, tienes toda la razón, porque cuando hablamos aquí de primeros auxilios psicológicos, hemos hablado 2 veces frente a suicidio o frente a crisis, pero en adultos. Muchas veces nos preguntan, ¿y qué hago con un adolescente? ¿Qué hago con un niño? Los niños tienen una manera de expresarse diferente, ellos no comprenden la depresión como estoy triste, sino se enfadan, enfrentan sus emociones de otra manera. Entonces es tan indispensable este taller para todos, para que así generemos herramientas de afrontamiento y vuelvo y lo repito, pues para aportar excelentes seres humanos, que eso es, creo que es el miedo de todo padre, ¿no? Confrontar a su hijo, poder ayudarle y sin lastimarlo, porque a veces desde nuestros vacíos en conocimientos, de pronto vamos y enfrentamos a nuestro hijo, invalidamos alguna emoción y le hacemos daño sin darnos cuenta, sin querer queriendo. Entonces, vayan e inscríbanse de una. Me voy ya al finalizar este en vivo y al despedirme de Gina a montar la historia para que usted le diga si usted tiene un papá, una mamá, en todo su núcleo de conocidos, dígale, oiga, hay un taller importantísimo, importantísimo. Hiciste 3 preguntas, Gina, ahorita, por favor, para cuando nos estabas contando. Es el conocimiento de qué pena, ¿me recuerdas esas 3 preguntas que me parecieron fundamentales? Conocerme para poder conocer a mis hijos. Identificar y saber actuar ante los diferentes tipos de crisis y saber implementar los PAP según la edad de tus hijos. Son 3. Hasta saber implementar esos primeros auxilios psicológicos según la edad de tus hijos. Gina, gracias. Yo sé que ya se están inscribiendo, empiecen a inscribirse. Si usted lo ve en diferido acá, digamos 2 días o 3 días después, no me preocupe, usted inscríbase, que algo resolvemos con Gina. Yo convenzo a Gina.
No, pero inscríbase rápidamente, por favor, apenas vea esto, porque sí es importante esos conocimientos para construir una sociedad mucho mejor que la que tenemos hoy en día. Gina, muchas gracias. No, gracias a ti por acceder, digamos, darme este espacio hoy con esta comunidad que tú sabes que yo le estoy cogiendo mucho cariño y nada, si desean aprender a propósito de las crisis más de este tema, justamente estas 2 semanas estoy hablando mucho de eso en mi canal de YouTube y mis otras redes sociales que me encuentran así, psicoinfantil adolescente, para que vayan y me sigan y por ahí, digamos, estamos conversando estas 2 semanas mucho de este tema y pues lo que yo les digo siempre, la idea es prevenir y no lamentar y esta es una excelente forma de que contemos con herramientas y poco a poco seamos como esa ardillita que cuando llega el invierno ya tiene las nueces y no entra en pánico porque no sabe qué hacer. Entonces, digamos. Eso es verdad. Vamos a resolver. PAP, lo que decía Gina, PAP, es PAP, PAP, sí. Es primeros auxilios psicológicos, PAP. Eso es lo que, para no decir primeros auxilios psicológicos, decimos PAP, pero es lo que significa PAP. Listo. Gina, nuevamente, esta es tu casa. Gracias por decirnos que pues nos estás queriendo. Eso me gusta. Siempre tienes abiertas las puertas aquí en Psicología a tu alcance. Estuviste primero en Noche de Psicólogos, ahorita en Psicología a tu alcance. Bienvenida siempre. Este va a ser tu espacio, el espacio de todos, para empezar a construir conocimiento y, bueno, aprovechar estas grandes ofertas que tú hoy nos estás brindando. Muchas gracias, Gina. Bueno, gracias a todos por estar acá, por escuchar, por abrirme un poco su corazón con todas las situaciones y seguimos ahí en contacto. Pueden seguirme ahí en redes sociales, ya saben, estamos aprendiendo mucho de esos temas y pues nada, digamos ahí cualquier pregunta que tengan de lo que hablamos hoy, del taller, algún comentario, yo de ahí siempre los estoy leyendo, Valentina lo sabe. Entonces, por ahí estoy muy pendiente de lo que me cuenten. Por favor, síganos. Si usted conoce a alguien allá que le parece interesante todo el mundo de la psicología, dígale que nos siga, venga, charlese un ratico con nosotros e interactúe con nosotros, que para eso estamos, para cuidar entre todos de la salud mental, así sea con pequeños conocimientos, pero grandes pasos para cuidar esto, nuestra salud mental. Me encanta que se preocupen por eso, que nos vean constantemente y recomiéndele a su amigo, a su enemigo, a su vecina, a todo el mundo. ¡Feliz noche! Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.